Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, contándoles que, por cierto, una de las noticias más importantes de la última jornada tiene que ver con el anuncio de la formalización por los delitos de soborno reiterado, delitos tributarios y lavado de activos contra el abogado Luis Hermosilla y contra la abogada Leonarda Villalobos, ¿no? Pero antes que eso, por supuesto, está el tema de lo que ha sido la constatación de que habría dos funcionarios públicos, uno de Tesorería General de la República y otro funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que estarían involucrados, según la Fiscalía, en estos hechos. Así es que vamos a estar analizando, por cierto, los alcances que esto tiene. Y también vamos a estar hablando en el siguiente bloque sobre las elecciones municipales, el factor Bachelet. Vamos a hablar de cuáles son las perspectivas que se abren tanto para la oposición como para el oficialismo. Y estaremos conversando con el socio director de Activa Chile, el sociólogo Rodrigo de la Riva. Pero ahora queremos entrar en un tema completamente distinto y que dice relación con lo siguiente. Los divorcios normalmente cuando se producen, ¿no es cierto?, los padres acuerdan la forma en que van a ejercer ambos los derechos respectivos respecto de sus hijas o hijos, ¿no es así? Pero lo que está ocurriendo y lo que están señalando algunas organizaciones es que muchas veces esos derechos no se cumplen de la misma manera para padres respecto de las madres, ¿no? Y se apunta básicamente al sistema judicial, a los tribunales de familia, donde se dice ocurre una obstrucción de los vínculos o desvinculaciones forzosas mediante manipulación a los hijos, denuncias falsas, incumplimientos reiterados al régimen de visitas, entre otros. Ojo, esto no solo afecta a padres, sino también a madres. Sin duda que mayoritariamente afecta a padres, pero también hay muchos casos de madres que han sufrido el mismo tema. Y queremos precisamente hablar de los alcances que esto tiene con el abogado perito, o sea, él es abogado, quiero decir, de familia, colaborador de la Fundación Crianza Compartida Chile, Francisco González. Francisco, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, hola, un gusto, gracias por la invitación. Muy buenos días Gracias. para todos. Francisco, quiero preguntarte lo siguiente. Hazme un análisis, primero que nada, me gustaría tu diagnóstico respecto de cómo se están procesando a nivel de tribunales de familia cuando los padres y madres no están de acuerdo, ¿no es cierto?, en la disolución del vínculo, y cuando ese no estar de acuerdo finalmente tiene implicancias en de qué manera se va a proceder al cuidado y a la protección de los hijos e hijas nacidas en ese vínculo o a partir de ese vínculo. Mira, es una buena pregunta, es algo compleja de responder Ujú. porque hay varios puntitos, aristas que quizás hay que tocar Ya, necesariamente. Bueno, para que entendamos un poco el contexto de cómo se ha dado este fenómeno, esta situación, en un comienzo el cuidado personal tras una separación, digamos, afectiva, digamos, un divorcio, ¿cierto? Lo que estabas mencionando, Mirna, sí, em, tenía por defecto que el cuidado personal de los hijos iba a quedar radicado sí o sí en las madres. Luego hubo una ley, más conocida como la ley Amor de Papá, la ley 20.680, ¿ya? Que modificó un poco esto hace ya más de una década, varios años atrás, ¿ya? Y ahora la regla ya no es necesariamente esa, o sea, tras una separación, los niños o niñas no necesariamente quedan bajo la tutela de la madre, ¿ya? Quedan, según letras de la ley, el progenitor con quien estén conviviendo, ¿ya? Y eso es lo que emplea el legislador. Ahora, el punto es que en la práctica se ha creado una suerte de dinámica en el que finalmente seguimos manteniendo en los hechos lo mismo. El cuidado personal en su mayoría de los casos tras una separación queda radicado en la madre. Y uno diría, bueno, ¿por qué? Porque los padres no están interesados o porque el resto de la familia está interesada y en realidad
no es eso el fenómeno, sino que obviamente hay una suerte de otras normas que de alguna otra forma fueron manteniendo en la práctica esto que en un momento quería modificarse, ¿ya? Y se quiso modificar por varios motivos, ¿ah? Igualdad a la ley, esto ya se venía discutiendo en esa época los estereotipos de género, que no era bueno estar necesariamente creyendo que el papá tenía que proveer y que la madre cuidar, ¿cierto? Entre otros factores. Entonces, hoy día, pese a que se modificó la norma, viene siendo una especie de letra muerta porque la práctica sigue en los hechos mayoritariamente detentando el cuidado personal tras una separación de la madre. Ya, o sea, es que quiero entender lo siguiente. Tú dices que la ley es letra muerta porque en la práctica los tribunales siguen favoreciendo a las madres. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Porque ahí viene todo un proceso, ¿no es cierto?, de que ustedes como organización han cuestionado respecto de una vulneración de los derechos del progenitor que se ve en desventaja en relación al cuidado de los niños. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué, a tu juicio, eso está ocurriendo a pesar de esta ley? Mira, la verdad es que también es como multifactorial, ¿ah? La verdad es que puede haber muchos motivos. ¿Ya? Si yo lo conversamos con los abogados colaboradores de la fundación y con otros abogados litigantes en materia de familia, uno que queda con esta sensación de que hay una especie de sesgo, ¿ya? Un sesgo, ¿Hacia dónde? obviamente, ¿Hacia quién? obviamente manteniendo estos estereotipos de roles asentados antiguamente, pues, de que el hombre tiene que proveer, necesariamente ese es su rol, y que la madre tiene que cuidar a los niños o niñas, ¿ya? Entonces, ese estereotipo, pese a que se ha discutido a nivel social, ya a nivel legislativo, parece que está ahí como un fantasma todavía, para decirlo como un sentido bien figurativo, ¿cierto? Asentado en los tribunales. Eh, y bueno, mira, se puede plasmar en situaciones súper concretas. Cuando, por ejemplo, un padre demanda una relación directa regular, ¿ya? Uno entendería que esta situación, que el padre quiera tener visitas, es un derecho del niño en el fondo, porque estamos hablando de un, claro, un derecho de ver del padre, pero también es un derecho humano del niño al mantener sus vinculaciones familiares. Entonces uno esperaría que hay cosas que uno debería presumir, ¿ya? Pero no, po, el padre tiene que obviamente demostrar, a veces con informes, con gastos, o sea, con un costo tremendo ya en el proceso, que es un buen padre, ¿ya? Pero en sentido inverso, ¿ya? Cuando, por ejemplo, una madre demanda pensión de alimentos y el tribunal inmediatamente supone que tiene el cuidado personal, nadie cuestiona a ella si tiene o no las habilidades parentales necesarias para. En el sentido inverso sí pasa. ¿Ya? O cuando el padre desea demandar el cuidado personal, muchas veces movido porque quiere equiparar la cancha, más que como dicen por ahí, ¿no? Que me quieren quitar al niño, y ahí los detractores de esto lo ven como algo más, un acto de violencia en realidad. Muchas veces el padre está movido para pedir el cuidado personal por este interés legítimo de participar más en la vida, en la crianza y educación de su hijo y equiparar la cancha, más que nada. Y no por estos fines personales. Bueno, a la madre nuevamente nadie le va a cuestionar, oye, no, es que tú demuéstrame si tienes una casa con la pieza donde tú puedas vivir con el niño, pero al padre en este caso, como el interesado, se entiende que el peso de la prueba va a recaer sobre él, entonces él va a tener que probar necesariamente de que la madre no está ejerciendo el cuidado personal de conforme al interés superior de niño o niña, ¿cierto? Que es mejor modificarlo, que tengo la habitación, que tengo la casa, tengo... Entonces, se pone en el fondo implícitamente esta especie como de sesgo. El padre tiene que probar más allá de toda duda, digamos, de que lo va a hacer bien, y en cambio respecto de la madre no surgen muchas dudas. Claro, exactamente. Lo que tú dices también, lo que estás diciendo también en el sentido de lo que estamos conversando, Francisco González, estamos hablando además con un abogado de familia, ¿no es cierto?, colaborador en la Fundación Crianza Compartida de Chile. Es que porque uno podría decir, tú te separas, ¿no es cierto? Separarse es una realidad natural de cualquier pareja, ¿no es cierto?, que termina la relación de pareja, pero la manera en que esa separación se va a dar, cuando hay niños de por medio, va a tener directa relación con de qué forma ambos van a ejercer sus respectivos derechos y sus niños, tal como tú lo has dicho acá, también los propios, ¿no es cierto? Los niños tienen el derecho a tener una relación con tanto la madre como el padre. Pero cuando hay discordancia, cuando la separación es una separación traumática,
cuando no ha habido, digamos, el necesario acuerdo que tiene que haber, cuando no alcanza un mediador, la figura del mediador y tienes que llegar a tribunales. Ahí es donde se empiezan a expresar temas más complejos como, y es lo que quiero pasar a preguntarte, que se acuse a uno de los dos de haber incumplido gravemente su relación con los niños, incluso llegar a acusarlos de abuso sexual. Mira, generalmente efectivamente el fenómeno ocurre cuando hay un proceso de divorcio complejo, obviamente, donde los ánimos no están de la mejor manera. Y uno podría suponer ciertas situaciones prácticas, ¿ya? Tras una separación afectiva, es muy difícil que esta separación afectiva sea en buenos términos. Y claro, lamentablemente ahí hay una especie de consecuencia grave que las partes a veces obvian o lo tratan de obviar, supeditando más sus intereses personales, que el tema es cuando hay hijos, ¿ya? Cuando hay hijas, que quedan en medio de esta guerra, ¿ya? Claro, cuando uno está en la guerra probablemente está dispuesto a todo. Créeme que yo lo he escuchado de personas y dicen, oye, mira, yo en realidad quiero joderme a la otra persona y ese es más que nada su interés. Y uno le dirá como buen abogado ético, y mira, ¿sabes qué? La verdad es que hay un niño acá, tiene derechos, yo por tema ético yo no me voy a prestar para hacer eso, ¿ya? Pero no todo el mundo piensa así. Y hay una serie de eh, normas, digamos, a nivel sistemático que permiten, ¿cierto?, al progenitor que detente el cuidado personal eh, hacer algunas cuestiones que en realidad no se condicen con el bienestar de su hijo. ¿Ya? Desde ahí, tú me preguntas, obviamente, la obstrucción de vínculos, ¿ya? Que es un fenómeno bastante común, antes era un secreto a voces, pero ahora ya al menos se está visibilizando un poco más, ¿ya? Y que puede hacer un progenitor, ¿cierto?, que detenta el cuidado personal para obstruir el vínculo. Hoy día puede hacer de todo, ¿ya? Y es poco, tristemente, las sanciones que va a tener en su contra, porque primero la otra parte tiene que tener recursos para iniciar un proceso judicial, pedir desde apercibimiento, compensaciones de días, ya se pueden pedir incluso por ley, se pueden pedir multas y arrestos. Hoy día ver un arresto por incumplimiento de relación directa regular es casi imposible, me atrevería a decir. Muy complicado. Si uno pensara en lo que está en juego, que es el derecho humano del niño o niña a mantener este vínculo con su otra familia, y con las consecuencias que trae, porque generalmente la obstrucción de vínculo tiene como consecuencia no solo el impedimento de contacto con el padre o madre impedido, sino con toda la familia que viene detrás. ¿Ya? Cuando uno estudia estos casos, está en estos casos, se da cuenta que no solo el papá, por ejemplo, no puede ver a su hijo, sino que su hermano, sus primos, sus abuelos por línea materna. Entonces, hay un cercenamiento, como lo expreso yo, de la identidad de niño o niña. Si uno lo viera de esa perspectiva, diría, oye, un arresto es poca sanción para el daño que está generando esta persona. ¿Ya? Hay en otros países, a modo comentario, por ejemplo Argentina, en que la obstrucción de vínculos derechamente es un delito. ¿Ya? En nuestro país no está expresamente señaladas, pero es complejo, Mirna. Es una situación bastante compleja y, como te digo, en esta conducta de obstruir el vínculo hay personas que están dispuestas a todo, ¿ya? Están dispuestas a absolutamente todo. ¿Qué significa estar dispuesta a todo? Entremos en ese punto, Francisco. ¿Qué significa que hay personas que están dispuestas a todo con tal de obstruir el vínculo de un padre, por ejemplo, que en los casos, pero también hay casos de madre, sin duda las minoritarias, ¿Sí? para ver a sus hijos? Pero, ¿qué significa? Mira, como te digo, como las normas están diseñadas de tal forma que permiten ciertas cuestiones, hoy en día, y lo que hemos visto en la Fundación, por ejemplo, tenemos este fenómeno de una falsa denuncia. Una persona puede denunciar por violencia intrafamiliar a otra, ¿ya? Y el tribunal de familia inmediatamente lo que va a hacer es decretar una medida cautelar, ¿ya? Esta medida cautelar generalmente, ¿qué implica? La orden de alejamiento del supuesto ofensor. Digo supuesto porque estamos recién en la etapa de denuncia, es decir, la mera denuncia. Orden de alejamiento, pueden también prohibición de acercamiento, ¿ya? Ahora con la nueva ley, ¿cierto? La ley de violencia integral contra la mujer, se agregaron algunas medidas cautelares especiales, por ejemplo, la suspensión automática de la relación directa regular, ya que es lo que criticamos en su momento con la Fundación antes de que esta ley fuera a entrar en vigencia, porque supeditaba, digamos, los derechos del niño a la situación conflictiva de los progenitores. Eh, y eso es bastante potente. O sea, una persona puede llegar el día sin ninguna prueba, te denuncia en un tribunal familiar, te denuncia violencia familiar y van a lograr de que te saquen de la casa, que te prohíban acercamiento y que además, obviamente, te suspendan el vínculo fijado por un tribunal con tu hijo.
Y eso es inmediato, no requiere mayor prueba. La ley está diseñada de tal forma que basta con la mera declaración de la persona. ¿Ya? Entonces, uno diría, obviamente, no sé si has escuchado hasta adagio alguna vez, Mirna, echa la ¿Ya? ley, echa la trampa. Entiende que la Ujú. ley, obviamente, tiene finalidades nobles, que efectivamente es proteger a las víctimas de estas situaciones bastante graves que como fundación no las vamos a desconocer. Creemos de que hay violencia intrafamiliar, un fenómeno grave que se tiene que erradicar, pero la ley con fines nobles, finalmente en la práctica ya nos ha pasado y hemos encontrado casos que en realidad se utiliza, digamos, la norma para tener este fin, ya suspender la relación directa regular del otro, ya lograr que la otra persona no se pueda acercar en el fondo a su hijo o hija. Exacto. Francisco, déjame decir algo súper importante y lo digo también con conocimiento de causa. Por lo tanto, quiero decir que esto también motivó el por qué yo estoy haciendo contigo esta entrevista, ¿no? En este espacio. Porque nadie está negando acá que hay padres que son, y también madres, ojo, pero sobre todo que hay padres, primero que no pagan la pensión alimenticia, una cantidad increíble, lo vimos, ¿no es cierto?, por efecto, digamos, con ocasión de la pandemia, quiero decir. Sabemos que hay padres que abusan de sus hijos. Es decir, en esta conversación nadie está discutiendo que todo eso existe. Lo que estamos relevando es cuando no se trata de padres que no cumplen su función como padres, no estamos hablando de maltratadores ni abusadores sexuales, sino que estamos hablando de padres que se ven enfrentados a un divorcio tormentoso, a un divorcio traumático, y que como consecuencia de esos conflictos con su expareja, terminan sin poder ver a sus hijos por un tiempo indefinido. Y tienen que iniciar un verdadero vía crucis para poder lograr, primero, como dices tú, para cerrar el tema de lo que estamos hablando, lograr convencer al tribunal que la acusación que te hicieron es falsa. ¿Cuán frecuente es que se acuse falsamente a un padre de abusar de sus hijos para evitar que ese padre vea a los niños? A ver, mira, estadísticas propiamente tal, así para ser concreto, no manejamos, obviamente. Ya es una cuestión del caso a caso, pero mira, en la fundación ya tenemos varias causas en que quizás la acusación, algunas son de mayor o menor intensidad, que obviamente la forma más grave quizás es acusar al otro progenitor de haber cometido un delito, pero hay otras quizás que no son tan graves, pero igual fundamentan la obstrucción de vínculos. Desde que eres, oye, eres un mal papá, no, es que no le diste el remedio, no me da confianza, el niño no se va contigo, y ahí empieza la conducta de obstrucción de vínculos, hasta acusaciones como, claro, de que afecta la indemnidad sexual de un niño o niña, eh, que son graves, obviamente. Entonces, creo que sí, no es algo eh, que se vea por montones, ¿ya? Pero es algo que tristemente es cotidiano, ¿ya? Lo podría decir así. Ya. Hoy día me atrevería a decir que hay cientos, si no miles de padres, lo vemos en la fundación, lo vemos, ¿cierto? Porque la fundación trata de prestar muchos cursos, ayudas, ¿cierto? Emocionales, porque quien transita en estas situaciones tiene un desgaste emocional terrible. Nos hemos dado cuenta que hay cientos, por eso digo, sino miles de los que sabemos como fundación, que sufren esto en el día a día. Mira, fui a buscar a mi hijo, no me dejaron verlo, no me contestan la llamada, no me contestan el correo. Hay padres que viajan de una región a otra con este fenómeno geográfico de nuestro país es bastante largo, eso implica tiempo, Claro. dinero, y llegan al lugar y no están, le informa al conserje del edificio que salió. Tenemos una serie de historias que parecen de manual, porque algunas se repiten, eh, pero son inauditas, ¿ya? Y ahí se va generando esta obstrucción de vínculo. Entonces, si tú me preguntas concretamente cuánto es lo que sucede, yo creo que es bien cotidiano. Mira, es que, claro, lógicamente que para llegar a acusar, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo sé que todo esto que estamos hablando es casuística, por supuesto, reitero, la mayor parte de los casos, bueno, tenemos esta situación de que los padres se desentienden de los niños, ¿no es cierto?, no pagan su pensión, etcétera, etcétera. Pero lo terrible es cuando ese padre no solo cumple con sus deberes, ¿no es cierto?, como padre, en términos de pagar la pensión, etcétera, etcétera, sino que se le ve impedido ejercer este derecho. Quiero partir preguntándote otro tema también, Francisco, que dice relación con qué pasa con la crianza compartida. Porque tengo entendido que en Chile la crianza compartida, a ver, para que pueda producirse, tiene que ser aceptada por la madre de los niños. ¿Es así? Sí, mira,
bueno, no es que la ley diga que tenga que ser aceptada por la madre, lo que pasa es que la ¿Mm? cuestión compartida con esta ley que te mencioné al principio, 20.680, la ley conocida como amor de papá, se permitió la crianza compartida, ya como forma de cuidado. De hecho, la ley la define como una forma de cuidado personal que estimula, ¿cierto?, la corresponsabilidad parental. En el fondo, a las flores, maravillas de la crianza compartida, pero le deja supeditada de acuerdo a las partes. Es decir, si las partes no la acuerdan en una escritura pública, no la acuerdan ante un oficial de registro civil, paremos de contar, no hay crianza compartida. Entonces, y ahí está el tema. Bueno, el legislador en su momento generó esta dicotomía, ¿no? ¿Y cómo vamos a obligar a una acción compartida? Porque se discutió si en realidad no hay acuerdo entre las partes, ¿ya? Pero se genera un efecto contrario, porque la crianza compartida, como está en la ley, definida como muy de manera bella, por decir de una forma, debería ser un régimen que obviamente debería ser fomentado por el Estado, porque ya el Estado axiológicamente asume de que es la mejor forma para estimular la corresponsabilidad parental, que es para donde todos tenemos que apuntar hoy día. Corresponsabilidad, coparentabilidad, el trabajo que hace muy bien la Fundación, ¿ya? No hay otra alternativa. No tenemos que buscar un derecho de familia para sancionar, sancionatorio, digamos, o castigador, sino que tenemos que tratar para buscar, en el fondo, la utopía. Tenemos que generar una sociedad que sea corresponsable frente a los derechos, ¿cierto?, de los niños y niñas y que genera esta coparentabilidad. Entonces, Claro. misma, la crianza compartida queda supeditada al acuerdo. ¿Y qué pasa en la práctica? Basta con que una persona diga no, no quiero. Y ahí uno, a veces no ha tocado, oye, pero ¿y por qué te dijeron que no? No, porque no quiere nomás. ¿Y cuál es la justificación de fondo a negarse a algo que va a ser beneficioso en principio con su hijo o hija? Muchas veces hay relaciones que tampoco es que se lleven tan mal, pero el progenitor, uno de los progenitores, se ve como empoderado, por decirlo de alguna mala forma, ¿ya? Y simplemente se niega tajantemente a una crianza compartida. Y quedamos sin crianza compartida, ¿ya? Eh, Ya. Obviamente, como fundación, nosotros estamos abogando, de partiendo de esta misma base que axiológicamente la ley ya define la crianza compartida como una forma que estimula, ¿cierto?, la corresponsabilidad parental, es decir, es una buena forma de cuidado personal, para que esta crianza compartida no quede supeditada a la voluntad o al capricho muchas veces de una de las partes, ¿ya? Y que sea el cuidado, la forma de cuidado de nuestro hijo está por defecto. Además, hay algo importante, Mirna, hoy en día Ya. hay una ley que es la 21.430, que es la Ley de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que se publicó el año pasado, antepasado, si no mal recuerdo, y ahí se establece un amplio catálogo de derechos que tienen los niños y niñas. Y hay un derecho súper importante, está creo en el artículo 10 de dicha ley, que señala que es el niño o niña adolescente quien tiene el derecho a ser cuidado de forma preferente por su madre y o padre. O sea, la ley dice ya que los niños y niñas son los que tienen el derecho a estar cuidados preferentemente sin importar qué, da lo mismo si se separan, si están juntos, si se odian, se aman los padres o no, es él el que tiene el derecho a ser cuidado de forma preferente. Entonces, obviamente, desde esa vereda creemos que la crianza compartida es una forma que debiese el Estado fomentar y no dejarla ahí tras bambalinas, ¿cierto? O, o dejarla media oculta. Debiese ser la forma en que deberíamos criar a nuestros niños y niñas. Ya, ahora quiero entrar en un tema que es también parte, me imagino, ¿no? De por qué los tribunales de familia tienden a favorecer a la madre en estos casos, ¿no? Estamos conversando a esta hora con Francisco González, abogado de familia y colaborador de la Fundación Crianza Compartida Chile. Francisco, cuando tenemos efectivamente un padre, ya no hablemos de un abusador sexual porque sin duda ese es un caso extremo, que los hay, obvio, pero es extremo. Pero hablemos de un padre que es negligente, que es descuidado, que no baña a los niños, que los desabriga, que no les da sus comidas, que los acuesta tarde, que llegan los niños, muy, es el típico caso que se encuentra, no sé, que cuentan las madres, que llegan los niños, ¿no es cierto? Qué sé yo, que se nota inmediatamente cuando se van con el papá, ¿no es cierto?, cómo se desordenan sus vidas, la falta de contención, es decir, ese padre que no es un buen padre. ¿Qué pasa ahí? Porque eso también ocurre y por eso los tribunales de familia también tienden a proteger más a la madre. Sí, mira, la verdad es que cuando estamos frente a esas situaciones fácticas, ya que también se da que efectivamente uno de los padres puede ser descuidado, negligente, lo cierto es que el derecho niño-niña está ahí, forma parte de su identidad igual. No vamos a poder privar el contacto del niño ni adolescente respecto a su progenitor porque lo fue a dejar un poco más tarde o porque lo tenía desabrigado. Entonces,
es el padre o madre que efectivamente tiene y forma parte de su identidad. Ya por eso hay que ver, obviamente, cuál es la situación que daría, digamos, para no optar este régimen. ¿Ya? Lo otro importante, creemos nosotros, también como fundación, está el factor educación. ¿Ya? Nosotros creemos que el Estado está al debe, obviamente, con educar a propósito de los roles parentales y esta corresponsabilidad y coparentabilidad, justamente para ir subsanando situaciones como que podrían ser algo cotidiano, que no sé, pues, no le di el remedio en la hora, ya, algo que evidentemente creemos que se podría subsanar. O sea, no es algo que el progenitor o progenitora, ¿cierto?, que incurrió en esta actitud no vaya a poder solucionar jamás, ¿ya? ¿Y eso cómo lo podemos hacer con acompañamiento? ¿Ya? Es más, Lo, cuando hoy día tenemos, sí. cuéntame. No, es que me surgió, perdona que te interrumpa, es que me surgió lo último, Francisco, se nos acaba el tiempo, pero recordé que en alguna oportunidad una madre me decía, mira, ¿por qué muchas veces cuando se producen, obviamente, divorcios traumáticos o separaciones traumáticas, por qué los tribunales a veces toman la decisión de separar al padre y alejarlo de los niños por un rato? Es porque precisamente en esos momentos, en esos instantes, cuando algunos de estos padres pierden el control y algunos terminan incluso secuestrando a los niños y llevándoselos fuera del país. ¿Cómo ves tú ese argumento? Que lo hemos visto. Sí, la verdad es que hay todo un tema, ¿ah? Porque el tema del secuestro, sustracciones es un tema bien complicado y yo al menos en lo personal creo que no procede sustracción de menores cuando obviamente es el padre o madre, porque uno podría pensar lo mismo al inverso, el padre que está impedido, ¿cierto?, de ver a su hijo o hija y la madre atenta al cuidado personal, ¿cierto? El padre puede decir, oye, me están secuestrando, porque eso es lo que nos han dicho nosotros, igual, oye, me están secuestrando a mi hijo, no lo puedo ver. Nosotros estamos claros que, y uno puede partir de esa base, el divorcio es conflictivo, por algo se están divorciando, hay un conflicto en la relación de pareja. El tema es cómo los adultos deberían llevar este proceso sin afectar los derechos humanos de su hijo o hija, ¿ya? Entonces, ahí está el tema, y claro, a veces sucede esta figura que también lo hemos visto, Claro. de que se separa al padre, en el divorcio, en el quiebre conflictivo, y nosotros tenemos una visión, de hecho, ¿ah? Nosotros, bueno, no está Carolina, que es la presidenta de la fundación, que obviamente tiene su expertise en el área de la psicología, Ujú. pero hemos conversado que cuando hay un proceso de divorcio y uno de los padres se aleja mucho de su hijo o hija, sea cual sea el motivo, digamos, del quiebre de la relación, no partiendo en estos casos extremos, yo no hablando de estos casos extremos que tú me has dicho, ya en una separación promedio, porque quizás, no sé, hubo una infidelidad o hubieron desavenencias que finalmente los padres no se ponen nunca de acuerdo y quisieron separarse. El hecho de separar a uno de los padres inmediatamente, de la noche a la mañana, con quien convivió 10 13 años, genera un proceso de duelo en el niño o niña y eso es un daño que se le está generando a nivel emocional. Entonces, por eso creemos de que hay que ser súper responsable cuando hay un quiebre en la relación de pareja y tratar de no supeditar este quiebre o no supeditar los derechos de su hija o hija a esta situación de quiebre entre los adultos, ¿ya? Y podría resumir en la pregunta siguiente: ¿por qué un niño o niña tiene que ver, cierto, afectados sus derechos humanos a mantener este vínculo familiar con la abuela, con los primos, con el papá, o al revés, con la mamá, cierto, y con la línea materna? Porque sus padres se separaron. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y por qué la ley no pone tanta traba cuando de hecho los padres están juntos? Porque si están juntos no hay ningún problema alguno. Ya se entiende que está todo funcionando, obvio. Pero el por qué el mero hecho de la separación inmediatamente genera este quiebre. No, es que el niño tiene que ser cuidado por uno de los padres, ¿ya? Que el niño puede obviamente ser separado de uno de los padres, entonces se está supeditando un derecho humano a la situación afectiva en la cual pueden estar los progenitores. Y eso es Correcto. lo que creemos que es un poco errado. Bien, pues Francisco, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero creo que hemos logrado de alguna manera abordar una temática que en otros países está mucho mejor resuelta. Me contaban el caso de Suecia, donde nunca se llega a un juez. Siempre está la figura del mediador, evitar a toda costa un juicio, porque ya sabemos lo que son los juicios, ¿no es cierto? Particularmente en temas de familia y porque lo más importante siempre a todo evento es poner el interés de los niños, niñas y adolescentes al centro. Y a veces, lamentablemente, padres y madres los usan como campo de batalla, ¿no es cierto? Como moneda de cambio para resolver conflictos que no han podido resolver como pareja o expareja. Un tema
que vamos a seguir comentando. No tuvimos la posibilidad de conversar con Carolina Valenzuela. Ella es perito judicial y es la presidenta precisamente de la fundación, porque no podíamos tener las dos entrevistas al mismo tiempo, pero ya estaremos conversando con Carolina en otra oportunidad. Y te doy las gracias, Francisco González, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación y de verdad ya insto, ¿cierto?, a este rol educativo y el Estado que debe tener. ¿Ya? Tenemos que fomentar la corresponsabilidad parental, tenemos que fomentar la coparentabilidad, tenemos que ir mejorando estos mismos conflictos que acabamos de sacar a la luz hoy día, ¿cierto? Tenemos que evitar de que eso suceda. Y todo esto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Cualquier duda se puede hacer a la Fundación. Bien. De todas maneras, un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar analizando el mapa electoral, el factor Bachelet. ¿Qué pasa con las municipales, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan tanto oficialismo como oposición? Y también, por supuesto, las gobernaciones. Rodrigo de la Riva, socio director de Activa Chile, sociólogo, conversando con nosotros en instantes. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena